Listo. Iniciamos. Muy buenas noches, le doy la bienvenida. Vaya, qué tema a desarrollar el día de hoy. Los impactos de la corrupción sobre la gestión pública. Le resalto una frase como: el cómplice del crimen, de la corrupción, es nuestra propia indiferencia. Esto dijo Bess Mayerson. Después de esta frase paso a hacer la presentación de los ponentes, como es Adriana Rincón, Luis César Reales, Jesús Oñate y quien les habla, Álvaro Castro. Haciendo una breve, la corrupción son las acciones que realizamos fuera de lo ético y lo moral en nuestro entorno. Ser corrupto es ser individualista, no pensar en los demás, no pensar en colectivo, eh, decir echa la ley, echa la trampa, que robe, pero que haga. Estas son las frases que día a día escuchamos y esto es corrupción. No son considerados corruptos solo los servidores públicos, también quienes somos cómplices. Le voy a resaltar uno de los actos de corrupción que se dan más en el país, que es la concusión. Es el delito de corrupción más cometido. Este se da cuando un funcionario público abusa del cargo pidiendo dinero o algo a cambio a otra persona. Hay un estudio de la entidad IPC, una entidad internacional, Índice de Percepción del Riesgo, y de la corrupción. Nos dice que Colombia está en la posición 78 entre 180 países estudiados. Entonces, de aquí partimos para ubicarnos en qué porcentaje estamos nosotros a nivel mundial en cuanto a la corrupción se refiere. Teniendo este índice, paso a resaltarle los actos de corrupción más destacados en el país, los más costosos, los que más han dado que hablar, como es la crisis de las pirámides. Todos recordamos, ¿cierto? La Sí, crisis de señor. las pirámides, eh, eso fue en 2008. eh, la pirámide renombrada como DMG, que esto le costó al país aproximadamente 2.16 millones de pesos. Continuamos en ese orden con el carrusel de la contratación en Bogotá en 2010, en cabeza de Samuel Moreno. Se trató de la contratación de la tercera fase del Transmilenio, con un detrimento patrimonial de 2.2 billones de pesos. Continuamos con el escándalo de Odebrecht, 2009 a 2015, en ese periodo, que se refiere a la construcción del tramo 2 de la Ruta del Sol, con un perjuicio a cerca de 3.6 billones de pesos. Resalto también el escándalo de la salud en Colombia, donde las EPS, que con soportes fraudulentos reclamaron al FOSIGA servicios que nunca fueron prestados. El daño estimado al Estado fue por un aproximado de 4 billones de pesos. También en este orden, el escándalo de Reficar en 2016 corresponde a los sobrecostos injustificados para construir una refinería en Cartagena. Estos sobrecostos fueron
tasados por la Fiscalía General de la Nación alrededor de de 8.6 billones de pesos. Si bien vemos esta suma, es una suma demasiado alta, que lo que trae es el crecimiento de la brecha social, más hambre al país, menor calidad en la educación, menor calidad en la salud, más inseguridad. Pues teniendo ya esta participación es lo que les quería comentar, en mi concepto, cómo ha impactado la corrupción sobre la gestión pública. Entonces, podemos escuchar la participación de Adriana. Bueno, buenas noches. Espero que me estén escuchando todos. Sí. Compañeros, pues viendo lo que nos comenta el señor Álvaro, pues para mí la corrupción es como un acontecimiento histórico. O sea, viene presente desde hace muchos años, eh, sobre todo en las estructuras del Estado. Eso corrompe todos los sentidos en lo público y en lo privado. Este impacto se ve reflejado en la incapacidad de la superación de la pobreza de este país. Hay que decirlo. Todo se ve en las prácticas de clientelistas, en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas que no se ven ejecutadas en este país. Mientras tanto, en la participación de la ciudadanía, para nada. Y en el peculado, que por eje se ve reducido en el poder de la transformación de la calidad de vida de esta sociedad. Cada día este país está más lleno de corrupción. La ética La ética es la transparencia de todo y aquí en nuestro país poco se ve, poco se ve. La ética son principios, son valores, pero nuestra política poco se ve. Necesitamos fomentar instituciones públicas y que nuestros servidores públicos, y tanto públicos y privados, porque no debemos juzgar nada más los servidores públicos. Nuestra gente, el ente privado también se ve relacionado a la corrupción. Debemos de enfocarnos en el equilibrio de la ética. También vemos casos, yo estuve leyendo sobre un caso de una corrupción que es inevitable, sobre el caso del centro de poblado de una unión temporal que se le adjudicó un contrato de internet para unas escuelas rurales. Y a sorpresa que la unión temporal del centro de poblado estaba involucrado en todo eso, un funcionario del Ministerio de Tecnología y de Comunicaciones. O sea, hasta dónde llegamos, que los mismos funcionarios, y es tanto que se les giró un anticipo de 70.000 millones de pesos al contratista, incumplió, y hoy en día nuestros niños padecen, no tienen internet, no tienen nada y sigue la pobreza en nuestro país. Es triste esta realidad, pero difícil saber que hay gente que se compra y vende por votos, sobre todo los políticos, dan puestos políticos por votos, o sea, difícil comprender eso, pero ahí vamos. Bueno, escuchando las palabras de Adriana, pues de verdad es crítico la situación del país. Vamos con la intervención de Luis Reales. Bueno, buenas noches, compañeros. Primeramente agradecerle a la compañera Adriana por sus palabras y al compañero Álvaro por su introducción sobre temas de corrupción.
Y es que hablar de corrupción en Colombia es el diario a vivir. Son casos que se notan desde, desde las altas esferas hasta en la ciudadanía en común. Son problemas que no van aislados a la educación de cada persona, sea cual sea su estrato social. Y un informe, me llama la atención, un informe en 2023 sobre transparencia internacional, Colombia ocupando el puesto 87 dentro de 180 países evaluados. Una evaluación de 40 sobre 100 en el índice de corrupción. Eso Así es. indica y además refleja la percepción que tienen y la persistente corrupción que existe en nuestro país. Casos de corrupción, podemos hablar de muchos. Día a día podemos hablar de casos de corrupción. Un caso emblemático, el proceso 8000, el gobierno de Ernesto Samper. Se descubre que en ese gobierno su campaña presidencial recibió financiamiento del narcotráfico, del cartel de Cali, imagínense. El tema de la parapolítica, se revelan vínculos entre políticos y grupos paramilitares. El tema del carrusel de la contratación, se descubre una red de corrupción en adjudicación de contratos donde siempre era el mismo constructor, siempre era el mismo contratista al que se le adjudicaba el contrato. Qué maravilla. Incluido hasta, o sea, altos funcionarios, incluidos alcaldes, incluidos personas que tienen cargos públicos, que son de planta, son funcionarios públicos, que prácticamente están contratados por la entidad de por vida hasta que cumplan su ciclo de pensión, que tienen, están dignificados en su sueldo, que tienen muy buenos sueldos y siempre pensando en el tema de corrupción. El caso de Brecht, 2016, constructora brasileña, eso creo que más de uno tuvo conocimiento. Y ese es un impacto que hace que la percepción social sobre la política se distancie, que la sociedad y el Estado se distancien. Porque hoy tenemos el dicho de, bueno, hay que escoger al que menos roba. Todos roban y bueno, por lo menos lo conozco. Y no es así. El tema estatal, el tema del Estado, es que son, por eso su nombre lo indica, servidores públicos. Estamos al servicio de la comunidad. Claro. Esa de pronto es mi análisis crítico. Yo considero que los servidores públicos deberían evaluar también la educación que tienen, si sus padres están felices con que eso suceda, si sus hijos, si siempre vamos a vivir en una sociedad inmersa en temas de corrupción, porque todo el mundo lo hace y yo lo hago. No es más que unas palabras que trato de analizar desde el punto de vista de la reflexión ética y moral que existe entre lo que está mal, lo que está bien, lo que se debería hacer y lo que no. Con esto pues cierro diciendo de que esa corrupción ha tenido efectos devastadores en Colombia. Han habido pérdidas grandes económicas, de vidas, de personas que se han expuesto por exponer públicamente estos casos de corrupción. Hoy la desconfianza social hacia las instituciones es muy alta. Hoy las instituciones tienen esas malas prácticas por esos malos funcionarios y los que hacen las buenas prácticas igual están tachados. Hoy no hay medidas de anticorrupción ni políticas que así lo impidan. Entonces hay que analizar cómo el mismo gobierno puede ir haciendo limpieza, cómo la misma sociedad también puede hacerse cargo de su país tomando buenas decisiones sobre a quién escogemos como nuestros representantes, a quién escogemos como nuestros alcaldes. Y hoy somos nosotros los responsables de eso mismo.
Entonces, mil gracias. Eh, Le doy pues, la palabra a mis compañeros y gracias por su tiempo. Muy buena la intervención. Continuamos con Jesús Oñate, que aportes. Buenas noches, compañeros. Eh, bueno, ya lo han dicho casi todo, pero le como no estoy de acuerdo que la corrupción es individual. Me parece que es algo más grupal y eso uno siempre está pensando en el amigo, en esto es algo cultural, esto viene de hace muchos años. Es algo cultural la corrupción. Vamos a ayudar al amigo, vamos a ayudar a tal, no importa que no tenga esa preparación, pero bueno, vamos a ayudarlo y así. Es algo que todos los días estamos